Ya el secretario cuenta. No hay cuenta, No hay cuenta. Presidenta. Y tenemos invitados, entiendo. Sí. Ya, entonces. Está el director del Servicio Nacional del Consumidor, el señor Lucas del Villar, está acompañado, y también está Catherine Tornel, que nos ha acompañado en todas las sesiones que el proyecto ha visto, el proyecto sobre portabilidad Perfecto. financiera. Gracias, Yo lo dirigí, secretario. Juan Carlos Loyola. Entonces le damos la bienvenida a nuestros invitados. ¿Se escucha o no? ¿Sí? Se escucha, ya. Bienvenida, Katy. ¿Cómo está, senador Durana? El presidente tuvo que salir unos minutos, pero vamos a partir escuchando a nuestros invitados. Así que muy buenos días y procedamos. Senadora, presidenta, hay pocas cosas pendientes de materias anteriores. Entre ellas, una que quizás sea fácil de resolver, bueno, pero para eso necesitamos también quórum, pero a lo mejor procedo a explicarlo. Lo que pasa es que durante la discusión del artículo 26, quedó pendiente una indicación sencilla que propone reemplazar el término sea por fuere, en la misma línea. ¿En qué artículo? Artículo 28, exacto. Déjame buscarlo. Cuando se dio esa indicación, la comisión aprovechó de hacer reflexiones de distintos temas y se retrotrayó un poco la discusión a una etapa anterior del proyecto, pero pronunciarse sobre esto quedó pendiente. Entonces podríamos... Es muy sencillo. Podríamos someter a consideración de los colegas. No sé si la asesora del Ministerio de Hacienda quiere decir algo. Sí, gracias, senadora. Es que justo ese es uno de los artículos que vamos a proponer una modificación relacionada con lo que va a indicar el CERNAC. Entonces volveríamos a ese artículo. Ok, entonces escuchamos al CERNAC y luego vemos la modificación. Sí. Ok, hay un cambio de término. Ya, entonces escuchemos al CERNAC que está ahí y luego vemos el señor Lucas del Villar. ¿Está Lucas del Villar ahí, el director del CERNAC? Hola, muy buenos días. Aquí estamos. Adelante. Ya. Bueno, muchas gracias. Nosotros tenemos una presentación, no sé si la podemos pasar, en la cual consta de 6 láminas, de las 4 de ellas tienen contenido, y estamos precisamente en la tercera de ellas, que hace referencia a 2 elementos. El primero se refiere al artículo 27, que fue tratado en la sesión anterior, y ahora hay un aspecto que nosotros hemos además desarrollado en un oficio, que se refiere a la supletoriedad de la Ley de Protección al Consumidor del artículo 28, ¿cierto? El artículo 28 dice que la norma de protección de los derechos de los consumidores, y dice que esta ley se considerará como una norma de protección. ¿Perdón? ¿Tiene la presentación para poder verla? Sí, presidente, la enviamos, es la misma presentación con que hemos trabajado en las sesiones anteriores, y nosotros podríamos... De aquí la van a compartir. Continúe, entonces. Ya. Es la presentación que hemos trabajado en las sesiones anteriores, y estamos hablando de la lámina 4. Ahí está. Que se refiere a 2 puntos, como señalaba recién. Uno, el régimen sancionatorio, que ya se trató en la sesión anterior, y ahora estamos en el punto 2 de esta lámina, que se refiere a la supletoriedad un poquito más arriba, justo la lámina anterior. Ahí. Y se refiere a la supletoriedad de la Ley de Protección al Consumidor, que es el artículo 28 que estamos hablando. Y para ser consistente con lo que establece la norma, básicamente dice que esta ley de portabilidad
se considerará como una norma de protección de los derechos de los consumidores para todos los efectos dispuestos en el artículo 58 de la Ley de Protección al Consumidor. Nuestra propuesta es que, si bien este artículo refuerza la capacidad de fiscalización y de adecuado cumplimiento o enforcement del SENAC en el cumplimiento de esta disposición y deberes por parte de los proveedores, nosotros sugerimos suprimir la frase final que dice en lo que no sea o fuere contrario a sus disposiciones. En lo que, bueno, ahí hay un tema que dice si no sea fuere, pero básicamente esa frase nosotros estimamos que podría resultar contradictoria con algunas normas de aplicación general de la Ley de Protección al Consumidor que básicamente están recogidas en el artículo 2 y artículo 2 bis. Nosotros entendemos que además esta ley establece los mismos principios de protección de los derechos de los consumidores y por tanto no haría falta que se señalara de forma expresa, pero sí podría generar un efecto contradictorio en términos de interpretación, una antinomia que vemos nosotros, respecto a los principios de especialidad que ya están recogidos, como señala el artículo 2 y 2 bis, y su obligatoriedad plena y concurrente del artículo 2 bis, que es un tema más técnico, pero dice relación con la capacidad procesal que tenga un legitimado activo, incluso el SENAC, para presentar acciones de clase. Es por eso que también en un trabajo que se hizo obviamente con Hacienda, tenemos una reacción propuesta en conjunto para sortear este inconveniente. Catherine. Gracias, presidente. Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta del SENAC que quiere suprimir la frase final del inciso primero en lo que no fuere contrario a sus disposiciones. Estamos ok con eliminarla porque estamos de acuerdo con el que el espíritu es aumentar la protección que tienen los consumidores. Específico frente a algún conflicto, alguna duda, prima esta versus la ley de protección de los derechos del consumidor que debe. Ya, pero usted dice que el que no sea contrario es una redundancia, por eso lo quiere eliminar. Podría crear conflicto. Presidente, pareciera una redundancia, pero puede tener un efecto en relación a disposiciones específicas de aplicación general en la ley de protección al consumidor, que están los primeros artículos. Y estamos hablando principalmente del artículo 2 y 2 bis, que establece un principio de especialidad con ciertas reglas específicas, y el 2 bis, que es un poquito más complejo, porque establece dos principios, uno de supletoriedad concurrente y otro plena. Y básicamente se refiere a los procedimientos judiciales principalmente, tanto individuales como colectivos. Entonces creemos que esta frase no está en sintonía, o más bien se puede interpretar en términos que podrían contradecir los principios generales de aplicación, sobre todo de normas sancionatorias y procedimentales de la Ley de Protección al Consumidor. Ya. O sea, más bien hay un riesgo de una interpretación que no se acorde con los principios rectores sobre todo en materia adjetiva o de procedimiento que pueda ejercer los consumidores al invocar estas normas. ¿Habría acuerdo? Voy a recabar la unanimidad para eliminar la expresión en lo que no sea contrario a sus disposiciones. Senador Durana, no. Senador Durana, necesitamos que esté en pantalla porque Pedro tiene que verlo para que conste si es que da la unanimidad o no. Senador Durana. Está de acuerdo. Senadora. Entonces, unánime. Se elimina ese inciso. También hay una indicación, presidente. Perdón, se elimina la frase final del inciso. La frase en lo que no sea o no fuere contrario a sus disposiciones. Exacto. Eso se elimina, perfecto. En lo que entiende la comisión, porque la indicación es Se cae. reemplazar sea por fuere. No sé si para retirarla o aprobarla con modificaciones. No, pues retire, porque se cayó. La retiramos. Se retira, porque se cayó la oración en donde se aplicaba esa indicación. Pedro, Claro. se cayó la oración va a ser como acuerdo unánime donde de se aplicaba esa indicación, pero la retira. La retira. Perfecto.
y si no la había retirado, se habría entendido rechazada por lo que acabamos de votar. Exacto. Porque no puede Sí, una indicación claro. modificar una oración que ya no existe en la norma. Ya. Claro. Senador Boe, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Está de acuerdo con lo que acabamos de... o prefiere... y que acabamos por unanimidad de aprobar un cambio? No lo escuché, perdón, así que no. Ya, bueno. Pasemos al segundo punto, entonces, al siguiente punto. El siguiente punto es algo que también se había planteado en sesiones anteriores y está relacionado con la indicación 67 de Su Excelencia el Presidente de la República para intercalar un artículo nuevo sobre sociedades de apoyo al giro bancario. Aquí íbamos a hacer la consulta a las instituciones, pero no sé si puede hacer un resumen de lo que han contestado Sí. por su oficio las distintas instituciones. Por oficio consultamos por instrucciones de la comisión a distintas instituciones que son las que menciona el artículo segundo y respecto al cual está referido este proyecto de ley y se mostraron en general, haciendo un resumen, se consultó la ABIF, se consultó a las cooperativas, a la Asociación de Aseguradores de Chile y también a las cajas de compensación. Todos respondieron por escrito y los oficios están cargados en las tablets de los señores parlamentarios, pero se puede decir que todos están de acuerdo con que el proyecto contemple esta norma y en estos términos. En general se mostraron favorables a que exista esta norma y no sugirieron que se realicen modificaciones al respecto. Lo relevante de esta norma es la oración final, que señala que deberán establecer condiciones y exigencias objetivas y no discriminatorias de contratación. O sea que si prestan los servicios deben prestarlos en iguales condiciones para todos. Senador Arboe. Sí, ¿me escucha, presidente? Sí. Ya. Lo que pasa es que, a ver, el tema de las condiciones objetivas de cobro es extremadamente complejo porque recientemente, el jueves pasado, hubo un acuerdo entre la Fiscalía Nacional Económica y Transbank en la cual se establecieron, comillas, condiciones objetivas de cobro, ¿ya? Pero se valida la lógica del cobro por volumen. Y eso es extremadamente discriminador, porque usted le cobra más a los que, comillas, producen menos o transan menos. Y eso es un problema porque encarece los costos de los pequeños comercios, encarece los costos de, por ejemplo, si en este caso vamos a tener una pequeña financiera, le van a cobrar más caro a esa pequeña financiera que al Banco Santander o al Banco de Chile, considerando los volúmenes de transacción. Entonces, creo que esta lógica de condiciones objetivas y no discriminatorias de contratación no es suficiente porque probablemente era un artículo que estaba redactado con anterioridad a no solo el fallo de la Corte Suprema que establece una diferencia, sino también al acuerdo entre Transbank y la Fiscalía Nacional Económica. Quizás debiera establecerse expresamente que no podrá cobrar por atención al volumen, por ejemplo. Agregarlo como un elemento para efectos de evitar lo que está ocurriendo, insisto, es que el pequeño comercio, o en este caso la institución financiera más pequeña que participe en la portabilidad, puede verse en peores condiciones que la gran industria. Para decirlo de otra forma, si tenemos una portabilidad que se produce entre cooperativas o entre financieras, probablemente la sociedad de apoyo al giro le van a cobrar más a ellos por la transacción que lo que le cobren a una portabilidad que se desarrolle entre dos bancos grandes en atención a su volumen. Esa es mi preocupación. Entonces, si le agregamos el volumen, probablemente, y a la exigencia objetiva, probablemente podría ser positivo. ¿Aló? ¿Se me escuchó o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Guatier? Sí, Felipe, por lo menos nosotros te escuchamos bien. No sé la comisión. Algo pasa con el audio de la comisión. Sí, se escuchó perfecto. Entonces,
¿Cuál sería la redacción propuesta? O sea, yo incluiría en el párrafo final que dice: las sociedades de apoyo al giro que provean los mencionados servicios deberán establecer condiciones y exigencias objetivas y no discriminatorias de contratación y no podrán establecer diferencias en atención a los volúmenes de operaciones o de transacciones. Ya. Y no podrán establecer diferencias en relación al volumen de las transacciones. Claro. O al volumen de transacciones. Eso. O de operaciones. ¿Qué dice? Deberán establecer condiciones y exigencias objetivas y no discriminatorias de contratación, coma, no pudiendo establecer diferencias en atención a los volúmenes de, y ahí la Katy nos puede ayudar, transacciones u operaciones. Habrá que verlo ahí. Operaciones más amplio. Sí, puede ser. Catherine. Sí, adelante. ¿Podría decir diferencias injustificadas en base al volumen? Porque nosotros entendemos que hay veces en que el volumen no hace diferencia en los costos. Y en ese sentido no hay justificación en establecer diferencias. Pero hay otras veces en que los costos sí dependen del volumen. Entonces, en ese caso no sería discriminatorio, sino que habría un argumento económico detrás. O sea, sí es el problema. Es el problema que hoy día la Fiscalía Nacional Económica validó como argumento económico el volumen. Pero la Corte Suprema considera que no, y cuando uno mira la experiencia comparada, hay países que sí y otros que no. Entonces, dada la experiencia de que el pequeño comercio ha sido, comillas, esquilmado desde el punto de vista de los cobros en atención a su pequeño volumen, me preocupa que si estamos estableciendo acá una cláusula final en virtud de la cual se les permite participar, pero no estableciendo exigencias objetivas, no vaya a ser cosa que la sociedad de apoyo al giro diga: mire, como aquí hay una condición objetiva que es el volumen, yo le cobro más al que transa menos. Si lo que queremos al final del día es que la portabilidad sea lo más barata posible, aun cuando se realice en una institución financiera que tiene pocas transacciones. O sea, de hecho, yo no me animaría, para decirlo de otra forma, yo no me animaría a presentar una propuesta en este sentido respecto de todo el mercado por las consecuencias económicas que puede tener, pero sí en materia de portabilidad porque es un impacto acotado todavía. Lo que pasa es que de la lógica económica existe el precio al por mayor y al por menor. Claro. Eso forma parte de las transacciones. Y no estoy hablando solo de los bancos, sino que cualquier persona que vaya a La Vega Grande, entre comillas, y puede ver que ahí efectivamente, sobre todo en los negocios de abarrotes, existen precios al por mayor y al por menor. Y el que vaya a Patronato va a ver lo mismo. Existen precios al por mayor y al por menor. Y a Mex igual. Tú tienes la libertad de ir a Patronato, a La Vega, al mall. Ese es el punto. A cualquier. Que aquí hay un oferente que en alguna medida es monopólico. Obvio. Y eso está, pero absoluta y enteramente acreditado. O sea, hay un par de minutas, está el fallo de la Suprema, está el alegato en el Tribunal de Defensa de mi Competencia el jueves pasado. O sea, eso no está en discusión. Catherine. Gracias, senador. El caso que está discutiendo el senador Arboe es el de los medios de pago, el funcionamiento específico de los medios de pago. Pero estos servicios son mucho más amplios porque podrían ser servicios tecnológicos de mensajería, por ejemplo. Y en esos servicios tecnológicos no nos olvidemos que cualquier empresa puede ofrecer esos servicios y que este párrafo solo se justifica en esta ley porque en este momento las empresas de giro bancario tienen prohibida que ofrezcan servicios en este ámbito debido a que ellos solo pueden prestarle servicio a los bancos, debido a que son empresas de giro bancario. Entonces, estamos levantándole las restricciones que ellos tienen, pero cualquier otra empresa ya está libre, según la legislación vigente, de ofrecer cualquiera de estos servicios y que nosotros creemos que van a ser servicios acotados de mensajería y de chequear información. Catherine, ¿cuál es su propuesta de redacción? No pudiendo establecer diferencias injustificadas en función del volumen, porque así lo dejamos que no puedan ser injustificadas si esto no tiene un reflejo en los costos, entonces no tiene justificación. Pero en cambio, si yo tengo
efectivamente una diferencia en costo por ofrecer un producto a alguien que contrata menos volumen, entonces sí estaría justificada, porque tampoco puede hacer subsidios cruzados. Pero si lo que queremos, Catherine, pregunto, es tener el desarrollo de la mayor oferta posible en materia de portabilidad. Una de las formas de desarrollar la competencia es disminuyendo los costos de transacción, los costos de producción. Y en este caso, un costo de transacción es el que van a poner las sociedades de apoyo al giro. Y probablemente las sociedades de apoyo al giro, que dada su particularidad de un mercado, yo no quiero decir monopólico, pero digamos oligopólico, pero de una función casi monopólica, hoy día, digámoslo así, pueden inclinar de manera definitiva la balanza para que no se desarrolle este mercado y no se desarrolle la competencia si usted le pone, por ejemplo, mayores costos de transacción frente al menor volumen, en este caso. Porque evidentemente hacer una portabilidad para un cliente que está en una pequeña financiera va a ser más caro por los costos de transacción que lo que va a ser, por ejemplo, en una entidad grande. Entonces, lo que podemos estar motivando, sin quererlo, al dejar vigente esa posibilidad de hacer descuento por volumen, es que en la práctica estemos aumentando los niveles de concentración de deuda en las entidades bancarias más grandes. Esa es mi preocupación de mercado, digamos. Entonces yo más bien pondría, como dije al principio, deberán establecer condiciones y exigencias objetivas y no discriminatorias de contratación, no pudiendo establecer mayores costos por menor volumen de transacciones, operaciones. Después vamos a ver si es que va o no la palabra injustificada, que es el motivo de la controversia. Pero hasta ahora es no pudiendo establecer diferencias injustificadas, eso puede ir o no, en función del volumen de las operaciones. Sí. ¿En función en la palabra o en relación? Pregunto. En relación, yo creo. Sí, relación mejor. Sí. Ya, entonces, en relación al volumen de las operaciones. Ya, tendríamos acuerdo en eso y el desacuerdo sería si va o no la palabra injustificado. Claro, lo que pasa es que la palabra injustificado puede ser, insisto, puede ser técnicamente adecuada. Si el problema que tenemos es que en el escenario en que estamos, que es una controversia que hay hoy día, tanto en la Corte Suprema como en el Tribunal de Competencia, meterle ese elemento va a ser solo, a mi juicio, un factor de potencial judicialización, toda vez que alguien va a decir, no, es que de acuerdo al fallo tanto es injustificado, y otro va a decir, no, es que de acuerdo al fallo tanto este otro no es justificado. Entonces, ¿para qué le vamos a meter ese tema? Sobre todo cuando además estamos trabajando con la senadora Rincón en una propuesta en materia de sociedad de apoyo al giro, que vamos a hacer una regulación bien interesante. Sí, la duda que yo tengo es la siguiente. Yo entiendo el punto que plantea el senador Arboe, pero efectivamente por economía de escala, quien vende más abarata sus costos. Sí, claro. Y quien vende menos tiene costos más altos, por definición. Por tanto, la mayor demanda de un cliente en particular, obviamente, permite que se le abaraten los costos. Obvio, pero si usted parte de una relación completamente desigual, obvio. Es como decir, mire, ¿sabe lo que pasa? Si usted está en un mal colegio, le va a ir mal. Bueno, no, es que tiene que partir de condiciones iguales. Yo no le puedo exigir al niño del liceo de los que rinde igual al niño que estudia en el colegio de Vitacura. No puedo exigir lo mismo, porque las condiciones son distintas. Aquí es lo mismo. Una pequeña financiera, usted no le puede pedir que reduzca los costos de tal forma cuando tiene poco volumen. Bueno, aquí hay una posibilidad de reducir costos, o sea, que le cobren lo mismo que un banco grande, para que por lo menos en ese ámbito, en ese punto, tenga algún grado de competitividad. Vamos a resolver. Entonces, ¿habría acuerdo con la expresión no pudimos establecer diferencias en relación al volumen de las operaciones? Yo creo que eso existe unanimidad. Después vamos a ver si va la palabra justificada o no, injustificada o no. Eso habría acuerdo. Senador Durana, sí. Ya, eso hay acuerdo, ya. Entonces, y ahora hay que ver si se incorpora o no la palabra injustificados.
Bueno, votemos sobre esto, para hacerlo más rápido, ir avanzando. ¿En qué página está esta redacción que está en la pantalla? 47. 46, ya está bien. Ya. La indicación 67, senadora Arboe. Parte final. Ya, entonces ahora tenemos que votar si injustificado o no. Pedro, tomemos la votación. El presidente pone en votación incluir en esta parte final que se incorpora a este artículo nuevo, no pudiendo hacer diferencias en relación al volumen de operaciones, el adjetivo justificado. Diferencias injustificadas. A diferencias injustificadas. La expresión injustificada. ¿Cómo es? Que entonces lo que quedaría no pudiendo hacer diferencias injustificadas o establecer diferencias injustificadas en relación al volumen de operaciones. Lo nuevo es injustificado. A ver, yo creo, perdón, para precisar, dice, la expresión sería, no pudiendo establecer diferencias en relación al volumen de las operaciones. Eso ya o el volumen de operaciones, ¿cómo suena mejor, perdón? De operaciones. De operaciones ya. Entonces, no pudiendo establecer diferencias en relación al volumen de operaciones. Eso está aprobado. Lo que vamos a someter ahora a consideración es si se agrega después de diferencia la palabra injustificadas. Es decir, quedaría no pudiendo establecer diferencias injustificadas en relación al volumen de operaciones. Entonces, sí significa que se agrega injustificada, no significa que no se agrega. Estoy tratando de encontrar dónde quedaría esto y no lo logro 47, encontrar. después de contratación, página 47. No pudiendo establecer... Coma, no pudiendo. Que es lo que acabamos de aprobar, la página 47. Ya, sí significa, se agrega injustificado, no significa no se agrega. Presidente, José Miguel. por lo menos a mí me queda la sensación de que es lo mismo que aprobamos lo estamos repitiendo de nuevo. Es que es exactamente lo mismo, salvo que se agrega la palabra injustificados, o injustificadas en este caso. La pregunta es si se va a agregar, si las diferencias pueden ser justificadas. Presidente, si en lo primero que aprobamos ya establecimos que no se pueden establecer en razón al volumen, es decir, estaríamos nuevamente ratificando, si es que apoyamos la palabra injustificada. Lo que pasa es que... Perdón. Sí, senador Arboe. Sí. Lo que pasa es que lo que está planteando con la incorporación de la palabra injustificada es que efectivamente se podrían hacer discriminación en función del volumen de operaciones. Tal cual. Pero siempre y cuando las tuviera que justificar. Eso es lo que planteó Catherine y en la propuesta del Ministerio de Hacienda. Agregar la expresión injustificadas. Entonces tenemos que resolver si se agrega o no la palabra injustificada. Eso es lo que vamos a someter a votación. Sí, tomamos la votación. Sí significa que se agrega injustificada, no que no se agrega. Senador Durana, ¿cómo vota? Lo pidió Hacienda, será a favor. A favor de Hacienda. Senador Arboe, ¿cómo vota? No. No. Senadora Rincón. No se escucha. Que no. Voto que no. Presidente. Rechazo. No, eso no me cabía duda. Perfecto, se rechaza entonces. Queda Ya. tal cual como se aprobó. Queda así la palabra injustificado. Ya ¿Cómo? pasemos al siguiente punto. ¿Cómo se votó? En contra. No va la palabra injustificada. Ok. Sigamos. Lo que ahora correspondería es pronunciarse sobre la indicación propiamente tal, porque ahora se refirieron solamente a un punto. Ya. Entonces ahora debiéramos aprobar con estos cambios la indicación. Si no, no tendría sentido todo lo que acabamos de votar y decidir. Así que voy a recabar la unanimidad. Se acoge la indicación, estoy hablando de el nuevo artículo sobre las sociedades de apoyo al giro. ¿Habría unanimidad para incorporar este inciso? Sí. Ya. Se aprueba. Pasemos al siguiente punto. Sí. Lo único que teníamos pendiente era lo del artículo. Sigamos.
Entonces nos queda solo lo del CERNAC. Exacto. Ya, vamos entonces. ¿A qué página, Pedro? A partir de la página 47-48 del comparado, artículo 30, que introduce modificaciones a la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores. Las primeras dos indicaciones quedaron pendientes y yo creo que ahora, presidente, podría explicar el director del CERNAC, porque ellos ahí sí que tienen propuestas al respecto. Ya, le damos la palabra al director del CERNAC sobre este punto. Muchas gracias, presidente. Como dice la lámina, que es la última básicamente, nosotros tenemos un comentario en relación a esta revisión que se hace la Ley de Protección al Consumidor, haciendo excepción al principio de que los mandatos son revocables y no se admite que estén dispuestos en blanco. Ahí nuestro planteamiento se refiere precisamente al tema de la irrevocabilidad del mandato que está en el artículo 24 del proyecto. Y nosotros, como Servicio Nacional del Consumidor, entendemos que la revocabilidad constituye una garantía de protección para el consumidor financiero, que no solamente está consagrada en la Ley 20.555, sino que también en fallos de los Tribunales Superiores de Justicia, en atención a que hay ciertos elementos que son de la esencia del mandato, como son la revocabilidad, como son precisamente y la naturaleza, como es la rendición de cuentas, pero principalmente la revocabilidad busca evitar un conflicto de interés que se puede dar a través de las figuras de autocontrato que podrían darse entre entidades financieras y también de cómo se resuelve este conflicto en beneficio del mandante, que sería el consumidor, y por tanto nosotros consideramos que esto es un principio que está recogido incluso con anterioridad a la entrada en vigencia de esta disposición, que es el artículo 17b, que es la ley del CERNAC financiero, ¿cierto? Y recordar que en abril del año 2013, es decir, hace 7 años atrás, hay un fallo de la Corte Suprema, que es el caso CERNAC con Secosud, donde en el considerando 10, si mal no recuerdo, de la sentencia de reemplazo, establece una revisión, un análisis de las normas de derecho común para precisamente establecer el principio de la revocabilidad del mandato y otros elementos propios de la esencia del mandato. Entonces, nosotros consideramos que si bien entendemos el contexto en el cual se utilizan este tipo de mandatos, que es algo que hemos también comentado y coordinado previamente con Hacienda, sí de alguna forma plantea una situación bastante sui generis respecto de naturalizar esta esencia de esta herramienta jurídica tan valiosa para el mandante en su calidad de consumidor. Y es por eso que Hacienda hace una propuesta que nosotros consideramos que recoge algunos elementos precisamente para no atentar con este principio de esta institución que, insisto, no solamente es recogida por la ley del consumidor actual, sino que también por un importante fallo que sienta jurisprudencia relevante en materia de protección de los derechos de los consumidores. Catherine. Nosotros tenemos, como indicó el director, tenemos una propuesta que se hace cargo de los puntos del CERNAC. Si quieren, se las muestro en pantalla. ¿Puede repetir, Catherine? Que nosotros tenemos una propuesta en respuesta a la preocupación del CERNAC y que si quiere la muestro en pantalla o si quiere la dicto, que es eliminar la modificación al artículo 17b de la Ley del Consumidor, que hace referencia a la revocación de mandatos, y reemplazar el artículo 24 por el siguiente. Artículo 24, revocabilidad de mandato de término. En el caso de obligaciones caucionadas con una garantía real con cláusula de garantía general, la revocación del mandato de término que el cliente otorgue para el pago o término de dichas obligaciones solo podrá efectuarse una vez que se paguen todas las obligaciones que correspondan o cuando el nuevo proveedor haya incumplido alguna de las obligaciones de esta ley. Y lo anterior será sin perjuicio de lo señalado en el inciso final del artículo 8 de esta ley. A ver, ¿cuál sería la consecuencia de eso? Mostrar el texto en pantalla para que podamos formar una opinión. Y segundo, el 24 ya lo votamos. Sí, lo votamos y sería esta una nueva redacción
en función a la preocupación que tiene el CERNAC. Ya, pero veamos qué vamos a hacer la solución. Pero ya se enojó. Ya, un segundo, les comparto la pantalla. Y si la mandas también, ideal. Ah, que me sacaron del chat de senadores. No te puedo creer. La Jimena sacó a Catherine del chat, yo no sé por qué, dijo como ya está listo, está casi listo, la mandó para afuera. Y la verdad es que Catherine, yo creo que usted debería ser integrante permanente de ese chat, así que vamos de una a ver que forma no la violenta, porque decía, la senadora te eliminó, decía eso. Ahí está, Catherine, que conste que lo dijo el presidente, ¿ah? No, es que me dio risa porque el otro día Jimena, estamos haciendo tiempo mientras se pone en pantalla Ahí está. El otro día Jimena nos informó en el chat de la comisión que había sacado a Catherine porque el proyecto ya estaba casi listo. Sí, pues yo pensé que ya habíamos terminado, presidente. Entonces, senador Arboe, Catherine no le puede enviar se lo puede enviar directo. Ya, a ver, leamos por favor, pantalla, habría que reducir ya. Habría que reducir, claro, ya. ¿Ahí? Más grande, al contrario, más grande. ¿Más grande quiere? Sí, más grande. ¿Ahí? Ya, es lo que está con... Se tapa por la... No, ahí. Con rojo. Ya. Sería... No. revocabilidad del mandato de término. Esto le dice... poner los anteojos, ¿no? Lea nomás, Catherine. Ya. Revocabilidad del mandato de término. En caso de obligaciones antes que lo leas, mándalo al chat porque de verdad que no se lee nada. Ahora sí. En los colores y eso. No. Ya. Dice irrevocabilidad. ¿Puede ponerlo un poquito más grande? Es la edad, Catherine, lo hace que usted es demasiado joven. No, más grande, no más chico, más grande. Sí, le voy a agrandar la letra acá, un segundito. Se saca el color, si es el color el problema. Fuente. Mire, programa su computador para que cuando venga la cuestión de economía sea letra 18. Y ahora para abajo, claro. Ahí. Ya, léalo. Esa es la nueva propuesta. Sí. Ya. A ver. Ya. Vocabilidad del mandato de término. En el caso de obligaciones caucionadas con una garantía real con cláusula de garantía general, la revocación del mandato de término que el cliente otorgue para el pago o término de dichas obligaciones solo podrá efectuarse una vez que se paguen todas las obligaciones que correspondan o cuando el nuevo proveedor haya incumplido alguna de las obligaciones que establece esta ley. Lo anterior será sin perjuicio de lo señalado en el inciso final del artículo 8 de esta ley. ¿Por qué? Porque se entiende que se revoca el mandato si es que yo no firmo el resto de los contratos en el tiempo que está estipulado para eso. Entonces, esta última frase lo que hace es hacer coherente este artículo con lo que habíamos aprobado en el artículo 8. ¿Y cuál? A ver, el texto anterior señalaba que era irrevocable hasta que se pagara. ¿Cuál es el sentido del cambio de redacción? Es más bien de forma, porque al CERNAC le preocupa que nosotros socavemos su sentido de irrevocabilidad. Entonces ahora en vez de hablar de irrevocabilidad, hablamos de revocabilidad, para que no se entienda que estamos socavando la irrevocabilidad que ha defendido en tantas otras instancias el CERNAC. Y además de eso, lo dejamos solo como una regulación de esta ley y no del proyecto, no de la ley del consumidor. Estamos eliminando la modificación que hacíamos en el 17B de la ley del consumidor. Lo dejamos solo específicamente en esta ley de portabilidad.
A ver, yo entiendo que lo que están planteando aquí es que el mandato en ese tiempo intermedio no se puede revocar porque Sí. si no se generaría problema con lo que hemos planteado respecto de la garantía. Sí. Y la pregunta es, ¿y después del pago, qué sentido tiene revocar el mandato? Porque ahí el mandato no es que el mandato ya cumplió su objeto. ¿Qué es lo que se va a revocar si el mandato ya cumplió su objeto? Claro, pero recordemos que sí se entiende revocado el mandato, según lo que aprobamos en el artículo 8, se entiende revocado respecto de los contratos que yo me negué a firmar, o de aquellos contratos que pude no haberme negado a firmar, pero no lo firmé en el tiempo estipulado para ello. Entonces se entiende revocado en esos casos. Ya, bueno, está planteado efectivamente al revés. El Está- el texto anterior decía que era irrevocable y ahora lo que dice es que no se, o sea, se puede revocar después de. Oye, ¿qué opina el CERNAC de esto? Le damos la palabra al director del CERNAC. Director, ¿nos está escuchando? Sí, presidente, ¿me escuchan? Sí. Bueno, la verdad es que desde el punto de vista jurídico esto es un tema muy complejo, porque recordemos que el mandato ha sido utilizado desde larga data por la industria para utilizar una serie de prácticas en relación a operativizar precisamente la contratación de este tipo de productos financieros. Y no solamente productos financieros, sino que también de otra índole. Sin embargo, a partir del año principalmente 2010, 2011, que se empiezan a revisar las cláusulas aun si hay contrato de adhesiones, que se determina y se levantan algunos elementos de instituciones jurídicas que se utilizaban, insisto, por mucho tiempo y que eventualmente pueden estar reñidas con los principios de protección de los derechos de los consumidores. Y uno es la institución del mandato, precisamente. De ahí surge la doctrina que también se hace cargo de este planteamiento y el CERNAC lo plantea en los tribunales de justicia. Entonces, si bien no existe una institución jurídica que pueda reemplazar los efectos propios que se le da a los mandatos en estos contratos de adhesión, y no solamente en materia financiera, es que surge esta duda respecto a desnaturalizar la esencia misma de esta institución, y ahí es donde nosotros planteamos que el establecer elementos que incluso antes de la ley 20.555, que lo señalaba de forma expresa, que la ley de protección del consumidor ya estaban reñidos con los principios de protección del consumidor. Por eso es que ante la inexistencia de otra institución jurídica que permita que se apliquen los mismos efectos buscados, en este caso para operativizar esta portabilidad, nosotros creemos que, por decirlo así, es el mal menor y que de alguna forma recoge algunos elementos que todavía permiten al consumidor resguardar sus intereses. O sea, igual no le gusta, digamos. No vemos una alternativa mejor en la doctrina, en los fallos de los tribunales de justicia, y por tanto no tiene una solución más feliz, senador, que la planteada, dado porque la otra sería recurrir a una nueva institución jurídica que obviamente no está definida en el derecho común actualmente. Ya, a ver, lo que pasa es que es evidente que si se puede revocar antes del pago se cae la institución completa, sobre todo la garantía general. El tema es la redacción, porque de hecho el 24 no había sido objeto de indicación. La pregunta, director, ¿usted prefiere la nueva redacción o la redacción original? Presidente, la nueva redacción. O sea, apoya la indicación, entendiendo que no está del todo satisfecho con el tema más de fondo, pero... Presidente. Sí, senador Arboe. Sí, a ver, lo que tenemos que tener conciencia es que estamos perforando la institución de la institución que establece como un elemento de la naturaleza, sino de la esencia, la revocabilidad del mandato financiero. La estamos perforando porque hay una excepción que probablemente la justifica, pero eso es lo que estamos haciendo. El punto que plantea el director del CERNAC, que yo alcanzo a entender, es cómo acotamos esta irrevocabilidad solo al caso específico
de una garantía real con cláusulas generales, es decir, más bien el tema hipotecario, ¿no? Debiera ser algo así. Y yo no sé si está lo debidamente resguardado, porque podría darse el caso de un crédito de consumo que tenga una garantía real y que tenga cláusula general. O sea, podría incorporarse esta lógica de la irrevocabilidad, digamos, en los contratos en general financieros. Y eso es lo que me preocupa. Si uno quizás estableciera solamente de manera muy específica que para el solo efecto de la portabilidad, es decir, dejar en claro que esta irrevocabilidad es solo para este proceso, porque aquí, como está redactado, no necesariamente se debe entender que es para este solo efecto, sino que dice, el caso de las obligaciones caucionadas con garantía real, con cláusula de garantía general, podría ocurrir que no esté en el marco de la portabilidad. Estamos hablando de obligaciones caucionadas con garantía real, con cláusula de garantía general, pudiese ser irrevocable. Entonces, dada la advertencia que nos hace el director del CERNAC, yo sería aún más estricto en la redacción. Si vamos a hacer esta perforación, es que dijera que así, solo en los casos relativos a procesos de portabilidad y en el caso de obligaciones caucionadas con una garantía, con lo cual queda solo circunscrito a esto y no hay una interpretación extensiva de las instituciones financieras que, como hemos visto estos días, son bastante buenos para interpretar las normas a su beneficio. Tengo mis dudas, porque a mí me gusta más la redacción original. Yo entiendo el punto que plantea el director del CERNAC, pero creo que es más clara con la institución que se está creando. Porque un mandato se hace irrevocable cuando se ejecuta. Mal se puede revocar un mandato que ya ha cumplido un efecto. O sea, por ejemplo, si hay un mandato para comprar una casa y el mandatario compra la casa, ya no puede revocarse el mandato, porque ya se cumplió el objetivo del mandato. O sea, podríamos decir que el mandato se agota, porque cumple el objeto por el cual fue generado. En este caso, el mandato de término tiene por objeto que se paguen las obligaciones, o que se ponga término a las mismas. Y por tanto, si las obligaciones hubieran sido pagadas, y se hubiera puesto término a las mismas, o se hubiera puesto término a las mismas, ya no se podría revocar el mandato, porque el mandato ya cumplió su objeto. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que, dado que podría haber un tiempo que medie entre el traspaso de la garantía al nuevo acreedor y el pago efectivo, porque se establece un par de días para ese pago, en el tiempo intermedio no puede revocarse. Bueno, es una ficción y equivale a que se hubieran pagado el mismo día que la garantía se traspasó. ¿Cuál es la excepción? Que el nuevo acreedor no cumpla. Y ahí en ese caso obviamente se podría revocar el mandato, incluso se caería todo el contrato. Y creo que la redacción original en ese sentido es más clara respecto de lo que esto representa. ¿Podría poner la imagen y nos estamos viendo las caras, Álvaro? De hecho, la redacción original dice el término de dichas obligaciones con motivo del proceso de portabilidad financiera. O sea, incluso lo acota, a propósito de lo que plantea el senador Arboe, a la portabilidad financiera. Lo que quiero decir con esto es que un mandato no se puede revocar si ya ha cumplido su objeto, si ya se ejecutó. Se entiende agotado el mandato, por decirlo de alguna manera. Y en este caso, el mandato tiene por objeto el pago de las obligaciones, que se ponga término a las obligaciones con la creadora original. Como se traspasa la garantía, se crea una ficción. ¿Cuál es la ficción? De que las obligaciones fueran pagadas de manera inmediata. Y, de todas maneras, la ley establece un plazo para el pago de esas obligaciones. Y en caso que no se paguen dentro de ese plazo, obviamente que se puede revocar el mandato. Entonces, esta disquisición respecto de plantearlo en positivo o en negativo, no se puede revocar, versus será revocable a contar de tal fecha, a mí me parece que en este sentido la redacción original es más clara respecto del sentido de la institución. Esa es mi modesta opinión.
Y además la cota de la portabilidad financiera, porque dice con motivo de la portabilidad financiera. Catherine, le voy a hacer una pregunta. ¿Este cambio de redacción modificaba la otra indicación o no tiene la indicación que estábamos viendo, la número 68? Sí, Pedro dice que además fue el único artículo que no fue objeto de indicación. Reiniciar audio, ahí sí. Gracias, señor presidente. Nuestra modificación solo respondía a la preocupación que nos manifestó el CERNAC. Sí, depende de nosotros, dejaríamos la redacción original. Pero si ustedes quisieran tomar la preocupación del CERNAC, sería más adecuado la segunda redacción. Pero encontramos que si vemos solamente el interés del proyecto específico, queda mejor efectivamente la primera redacción. Porque además, yo entiendo que es una adecuación de todas maneras que se ha planteado que es de forma, sí, ante el temor de que pudiera haber una interpretación que respecto de la jurisprudencia existente en la materia pudiera generar algún tipo. Ese es el sentido del cambio de redacción. Pero a mí me parece que la redacción original es mucho más precisa y mucho más clara. Porque, ahora tengo una duda, porque, a ver, Caterina, corríjame. El traspaso de la garantía se produce con el primer pago, ¿no? No, con el último. Con el último. Con el último pago. Entonces, mayor razón. razón. De la garantía general. Mayor razón. Claro. Sí. Si quieren, mantenemos la redacción original y eliminamos la referencia, lo que modificaba el artículo 17b de la norma del consumidor. Entonces, de esa manera no tocamos la norma del consumidor, pero lo dejamos remitido acá en el proyecto de portabilidad financiera, pero con la redacción que teníamos anteriormente, que es la que se ve en el párrafo previo, que está tachado. ¿Esa qué página es la que está haciendo referencia ahora usted? El 23. ¿Que tienen ustedes? Sí, No, la el 68. 23 que está ahí arriba. Es el 23 que está aquí. El que está arriba. Perfecto. Están los dos juntos. Está el 23 tachado, que es la redacción anterior, y luego está el 22, que sería la redacción nueva. Ya. Bueno, decidamos. Si es que acogemos la indicación nueva o mantenemos la redacción original. A mí me parece que la redacción original es más lógica y va acorde con el sentido del proyecto. Sí. Ya, Pedro, resolvamos. El presidente pone en votación esta propuesta de redacción del nuevo del artículo 22. Rechazo significa que se mantiene la redacción original. Exacto. Y apruebo significa que se acoge la nueva redacción. Perdón, pero cuando dice, presidente, que se mantiene la indicación original, ¿es no recogiendo las observaciones del CERNAC? Es decir, haciendo referencia a las normas del 17B. Es que el 17B lo vamos a ver después. Okay. Y se va a eliminar. Yo creo que van de la mano, ¿no es cierto? Se eliminaría la indicación que recae en el artículo 17B. Caterina acaba de anunciar que la otra indicación se caería, que es lo que generaba el problema del CERNAC. Exacto. Claro. Perdón, Álvaro, ¿usted iba a decir algo? Sí. Ya, entonces, a ver, si quiere podemos partir al revés para que el senador, porque el senador tiene un punto. Porque tiene más sentido mantener la redacción original si resolvemos adecuadamente el otro punto. Obvio. Entonces partamos al revés. ¿Cómo se resolvería el otro punto, Catherine? Para que la propuesta sea precisa. Eliminaríamos la indicación 68. Las modificaciones del 17B. No modificaríamos el 17B de la norma del CERNAC.
Entonces, eso, retiramos la indicación sobre el 17B y acá nos gustaría mantener la redacción original. Ya, o sea, es decir, meramente era una referencia. Usted dice la indicación 68 es una referencia respecto del proyecto original. Usted plantea eliminar lo que decía el proyecto original, que decía, agréguese la siguiente oración al final de la letra G del inciso primero del artículo 17P. Lo anterior será sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley sobre Portabilidad Financiera. Exacto. Eliminar esa referencia. Eliminar esa referencia. Ya, entonces ahí se resuelve el tema. Se mantiene la redacción original y se elimina la referencia que era lo que generaba las dudas del CERNAC. ¿Qué dice el CERNAC? Director. Bueno, nosotros ya hemos planteado nuestro punto, pero obviamente que eliminar la frase final de 17B mejora la situación de protección de los intereses de los derechos de los consumidores. No escucho. Lo que está diciendo el director del CERNAC, que eliminar la frase, el número 1, al cual hacía referencia la indicación 68, va en la línea de lo que plantea el CERNAC. Obviamente yo entiendo que el CERNAC prefiere que se cambie la redacción del 23, pero de todas maneras considera bueno que se elimine esta referencia. Así es, presidente. Lo que pasa es que la referencia del 23 yo entiendo que tiene una lógica más semántica. Y entiendo que, claro, el Senado quiere resguardar un cierto principio básico, pero dice lo mismo, pero al revés. En un caso dice, es irrevocable, y en otro caso dice, solo podrá revocarse después de. Que para efectos prácticos es lo mismo. Y en ese contexto me parece que la redacción de Hacienda es más asertiva y no va a generar problemas de interpretación. Ya, resolvamos. ¿Habría acuerdo para eliminar? ¿Sí? Lo que pasa es que Álvaro quiere pedirle algo a Catherine Tornel, Sí. porque él está manejando Zoom. Ya. Catherine le dice que saque la pantalla porque ya leímos y Álvaro tiene que introducir otra pantalla. Ya. ¿Habría acuerdo para eliminar el número 1 del artículo 30? Y por tanto se quedaría también la indicación que hacía la corrección del guarismo 24 por 23 en referencia al artículo que vamos a resolver después. ¿En qué página está eso el comparado? ¿Perdón? ¿Qué página del comparado? Página 51. ¿Habría acuerdo, señor Durana? ¿Qué es la propuesta de Hacienda y el CERNAC? Sí, ok, a favor. Senador Herboe. Yo estaría a favor en el entendido de que estamos eliminando la incorporación en la letra G del artículo 17, letra B, la excepción a la irrevocabilidad. Tal cual. Se elimina del proyecto la expresión lo anterior será sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley sobre Portabilidad Financiera. Perfecto. ¿Habría acuerdo, senadora? Ya, unánime. Vamos al otro punto. Presidente, ¿Sí? para dejar constancia, lo que entiende la Secretaría es que la Comisión, o a lo mejor el Ejecutivo debería retirar la indicación 65, porque no tiene sentido, 68, perdón, y lo que acaba de aprobar la Comisión es eliminar el número 1 del numeral 1 del artículo 30. O sea, esta referencia a la letra G del artículo B de la Ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores. Entonces, Catherine, ¿usted retira la indicación 68? Sí. Ya, se retira. Exacto. Además, los accesorios siguen la suerte de lo principal, por tanto, si se cae la oración respectiva a la cual hace referencia la indicación, también se cae la indicación. Ya. Sí, estamos de acuerdo. Vamos entonces al 23. Ahora vuelve la pantalla. Y ahí deberíamos decir si acogemos la nueva redacción o mantenemos la original. Página
La de ellos y la nuestra. Tienen las dos redacciones. Ahí ellos lo tienen en la pantalla, ustedes lo tienen en Zoom. Lo que Catherine comparta la... Sí, pero ya lo vimos, sí, ya lo vimos, sí. Perfecto. Ya. Página. Del Le digo al comparador, la 40. Página 40, artículo 24. Eso es lo que está todo en general. Esa es la redacción original. Ya, solo una observación muy, muy menor, ¿eh? De forma. Cuando dice proceso de portabilidad financiera, coma, tendrá el carácter de irrevocable. Perdón, coma. Sí, coma tendrá que... Claro, lo que pasa es que... Ya, coma. Claro. Ya, ¿habría acuerdo para mantener la redacción original, pregunto, o sometemos a votación? ¿No? ¿Está bien? A favor. Sí, tenemos que hacer. Senadora Rincón. Ya, entonces se mantiene la redacción original. Vamos entonces, nos quedan dos indicaciones. Se mantiene la Original. redacción original. Sí. Entonces se rechaza la... Sí. La propuesta No, que la nueva mano no hubo nunca indicación propuesta, formalmente. ¿Ah? No entendí. No, yo tampoco. No, Pero entonces, que si disculpe, pusiera presidente, no atención entendí. sería más fácil. Y No, le digo no a se Pedro, estaba le digo a poniendo Pedro. atención. No, Pedro. Ya estaba poniendo atención. Ya, vamos a resolver nuevamente. Vamos a resolver nuevamente. Tenemos la propuesta nueva que habla de que no será revocable sino hasta, y la propuesta original que dice que es irrevocable. En el contexto de la portabilidad. Lo que yo acabo de someter a votación, pero, perdón, recabé la unanimidad, pero vamos a ver de nuevo porque parece que no hubo una confusión, Yo no entendí. es mantener la redacción original. Mantener la redacción original, eso. ¿Habría unanimidad para mantener la redacción original que es la propuesta de Hacienda? O sea, no es la propuesta de Hacienda, es el proyecto aprobado El proyecto aprobado en general, sí. ¿Y la diferencia sería, presidente, si usted la leyera, por favor? Ya, pónganlo en pantalla entonces, aquí. Perdona, pero... Es que es lo que acabamos de discutir. Para los senadores que están aquí. Ah, perfecto, ya. Ok, dale. Es lo que acabamos de No discutir digo 10 nada, minutos. no digo nada, no digo nada. No pasa nada. Gracias. No, tiene que poner la... Catherine, ponga usted la redacción, porque la senadora Rincón No, quiere no, leer. si yo ya caché. Ya estoy... Es lo mismo que acabamos de discutir. Eso es lo que queda. Sí. Es lo mismo que acabamos de discutir durante 10 minutos. Como que, es que no entendí cómo lo habíamos resuelto y que lo volviste a poner en tema. Está bien, pues. Me despisté. Sí, ya estaba resuelto. Entonces no hay cambio. No hay cambio. Respecto de la proyecto aprobado en general. Ya, Perfecto. ya. Por unanimidad. Se mantiene la redacción original. ¿Habría acuerdo? Senador Arboe, senador Durana, senador Rincón. Ya, pasemos. Entonces la indicación 69. Sí. Pasemos, nos quedan dos. Tratemos de terminar al tiro el proyecto, porque la senadora Rincón tiene además que irse a otra comisión. Y el senador Durana también, ¿no? La indicación 69. En verdad la que no había puesto atención era la senadora Rincón, ¿qué decir? Era la senadora Rincón la que no había puesto atención. No, si yo había... Pero no Sí, entendí yo no por entendía, qué yo no lo hiciste entendía. de nuevo si ya estaba sancionado. Contra tu adhesión. ¿Viste? Ya. Vamos a la 69. Así que Pedro está atento. Katy, la indicación 69 tiene también propuestas post indicaciones de ustedes. ¿Podrías explicar tanto la indicación como lo que ustedes proponen? Está en el comparado de 5 columnas. Gracias, Pedro. Ahí en el 17D, el CERNAC tiene otro tema. Yo diría que quedan los dos temas que tiene pendiente el CERNAC y ante esos dos nosotros tenemos propuestas. Y ahí entiendo que se cerraría el proyecto, que no quedan otras materias pendientes. Yo entiendo que quedan pendientes la 69 y la 74, esas dos indicaciones. Le damos la palabra al director del CERNAC para que hable primero sobre la indicación 69. Director, ¿nos escucha? Sí, lo escucho, presidente. Muchas gracias. En relación al artículo 17D de la Ley de Protección
de los derechos de los consumidores, nuestra sugerencia es mantener el inciso primero condicional de este 17D, porque consideramos que contempla ciertos derechos que van en la línea correcta a resguardar los intereses de los consumidores financieros. El primero es la obligación de una comunicación periódica que existe tanto de estado de cuentas como un cúmulo importante de información, y esto nace con la anterioridad a la ley incluso de la 20.555 de la financiera, que está en el artículo 17A, que es el derecho que le asiste a los consumidores que mantienen contratos de adhesión vigentes con proveedores de solicitar información histórica en relación a la prestación de los servicios y los cobros efectuados por parte de esos proveedores. Y es en base a eso que se establece una norma especial que establece ciertos parámetros que están incluso, hay una revisión directa a los reglamentos de los productos financieros para solicitar esta información. Este derecho a los productos financieros tiene un deber especial de respuesta, que tiene un plazo, una extensión y ciertos elementos. Para dar solamente un ejemplo, el reglamento de información al consumidor de crédito hipotecario se refiere al artículo 22 a la entrega de esta información solicitada por el consumidor, y nosotros, si tenemos el reglamento, hace una revisión directa en el artículo 22, a cerca de 30 elementos de información que son relevantes para que el consumidor entienda cuáles han sido los servicios prestados, y también en relación a intereses moratorios, gastos de cobranza, cargo por pago anticipado, prepago de crédito, etc. Es un cúmulo importantísimo. Por eso es que destacamos lo que ha realizado Hacienda en cuanto a acoger esta solicitud, a mantener la redacción original de ese articulado y establecer, en cambio, una norma complementaria que dispone precisamente de la necesidad de entregar un certificado que permite generar la portabilidad. Yo creo que sabe mucho. Que el certificado de liquidación, que precisamente es que venía a reemplazar ese artículo. Por tanto, estoy paso haciendo para que explique, digamos, cuál es la nueva redacción propuesta. Gracias. Catherine. ¿Catherine nos escucha? Sí, ahí sí. Presidente, Sí. si quiere vamos a mostrar el documento comparado para que vean la propuesta, pero en términos simples es mantener el primer inciso del 17D sin cambios, manteniendo la redacción original del CERNAC, y solo pasar a cambiar el inciso en adelante. El primero no tendríamos cambios, se mantendría tal cual está. Estamos hablando que se cae el proyecto, o sea, vamos al 17D original de la ley vigente. Exacto. ¿Ya? Sí. Entonces, si quiere, les muestro el... Sí. Sí. En el inciso primero, lo único que haríamos es cambiar de los proveedores de servicios financieros que dice hoy día, cambiaríamos a los proveedores de productos o servicios financieros, y quedaría el primer inciso que está en la ley vigente. Por lo tanto, el proyecto no haría ningún cambio. No, pues se habría un cambio porque se agregaría la palabra productos. Sí, solo Ya. agregar la palabra productos. Esto es bien importante, Pedro, porque si no... Nada más. Es que tiene que mandarlo. Ya, pero el servicio de producto estamos agregándolo en toda la ley, por tanto eso es de fácil despacho, y en eso no ha habido controversia. Y todo lo demás se mantiene igual. En el segundo inciso diríamos los mencionados proveedores, para hacerla coherente con el primer inciso, y todo lo demás se mantendría igual a lo que ustedes ya habían aprobado. Es Ya. solo de forma. ¿Qué dice el director del CERNAC sobre ese punto? Nosotros estamos de acuerdo, presidente. Ya. Ya, entonces en el inciso primero solo se agregaría la expresión productos, Sí, para que sea coherente con lo que hemos aprobado, servicio y producto. Eso ya. Y el inciso segundo sería los mencionados proveedores. No Sí. podrán efectuar en los... deberán. Los mencionados proveedores deberán entregar al respectivo consumidor un certificado de liquidación para término anticipado dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que éste lo solicite,
El consumidor podrá solicitar el certificado presencialmente o de manera remota al respectivo proveedor de productos o servicios financieros y requerirle que se le entregue de manera física o virtual. Perfecto. ¿Habría acuerdo, senador Durán y senador Arboe? ¿Puede poner la imagen? De acuerdo al CERNAC, sí. El senador Arboe da el acuerdo. Senador Durán, ¿usted da el acuerdo? También, Yo no entiendo. de acuerdo. Realmente no lo entiendo. Ya, Catherine, ¿podría...? Yo, dictador presidente, yo le Sí, entiendo, pedí intervenir porque realmente como secretario de la comisión no entiendo si están refiriéndose al texto de la Cámara de Diputados aprobado en general por el Senado, que es la columna segunda, o si las modificaciones, Catherine, que usted propone es respecto de la ley vigente. No se entiende en la explicación, porque además no calza. Cuando usted dice lo que hay que introducir, uno no sabe a cuál de los dos textos se está refiriendo. Catherine, El primer inciso quedaría tal cual la ley vigente, por lo tanto no retiraríamos la indicación nuestra que lo está modificando. No la modifica. La ley vigente del CERNAC, No, en el artículo la indicación de 17D. ustedes sencillamente introduce modificaciones al inciso primero del texto aprobado por la Cámara y aprobado en general por el Senado. Únicamente introduce modificaciones. Esa es la indicación. Esa indicación ya no iría, porque no queremos ya modificar el primer inciso de la ley vigente, salvo la No. palabra productos. No, lo que pasa es que... salvo la palabra producto. Catherine, es que ahí te confundes porque la modificación del Ejecutivo no es para eliminar el texto aprobado en general. La indicación del Ejecutivo es para introducir una modificación al texto aprobado en general. Lo que ustedes están planteando ahora va más allá. Está hablando Está de retirar. de rechazar el inciso primero aprobado por la Cámara, aprobado por el Senado en general y volver al texto original. Además Sí. con Tal cual, modificaciones. eso es. Eso es. La propuesta es, ahí tiene razón Pedro, es rechazar Sí. lo aprobado por la Cámara, volver al texto original, que es lo que plantea el director del CERNAC, pero agregando la expresión productos, Sí. para hacerlo coherente con lo que hemos aprobado. Eso es. Sí. Ya. Únicamente eso, porque si te fijas bien en la columna donde está el texto aprobado por la Cámara y aprobado en general por el Senado, el número 2 modifica el artículo 17D introduciendo, o sea, reemplazando este inciso primero por un nuevos incisos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto nuevos. ¿Qué pasa con los otros? A los cuales ya tienen indicaciones y respecto de ellas Y la fueron comisión acogió muchas. Que fueron aprobadas. Los demás pasan a ser incisos siguientes, por ejemplo, segundo y siguientes. Ya, a ver, Solo se Catherine, incisos. para resumir. Respecto del inciso primero, se rechaza lo aprobado por la Cámara y aprobado en general por el Senado, se vuelve a la redacción original y se agrega la expresión productos. Eso respecto al inciso primero. ¿Está claro? Ya. Vayamos a lo que plantea usted del inciso segundo, donde dice los mencionados proveedores, que pasa a ser séptimo, inciso séptimo. ¿A esa expresión, a ese inciso se refiere? Estamos hablando de del texto original, Catherine. Si quieren les muestro el comparado para que veamos cómo va, pero lo que nosotros habíamos enviado como inciso modificación al inciso primero pasaría a ser segundo inciso y siguientes. Ya, y la palabra mencionado, ¿en qué inciso usted la está proponiendo? En el segundo. Es que Pedro, no, pero ese ya es séptimo. Ahora es séptimo, con el texto aprobado por Ya, la Cámara y sí. en general por el Senado, que introdujo nuevos incisos
este inciso segundo pasaría a ser séptimo Lo que pasa es que de la Pedro, ley vigente. Pedro tiene que tomar nota para el informe de cómo se aprueba en relación a las indicaciones. Sí. Ya. Y usted está probando, ahí donde dice, los proveedores no podrán efectuar, no sé si lo ve en pantalla, a la izquierda, agregar los mencionados proveedores. Eso es. ¿Por qué los mencionados? Catherine. Perdón, es porque estamos hablando de los proveedores que están ya en el inciso primero del CERNAC que no estamos modificando de la ley vigente. Entonces, sí, para utilizar ese mismo concepto. Pero este ya pasó a ser séptimo. Este inciso ya es séptimo. Cuando digan los mencionados, tienen que ser los proveedores a que se refiere al inciso primero. Ya. Lo que pasa es que si nos referimos a los incisos del proyecto de ley, el inciso primero pasa a ser segundo y siguientes. Ahí sí que ya no entendimos nada acá. Ahí Pedro me mira con una cara. Si inciso primero sigue siendo inciso. Cuando usted dice que el inciso primero pasa a ser segundo, ¿cuál es el inciso primero nuevo entonces? El inciso primero nuevo es el actual de la ley del CERNAC. No, pero es que Catherine, yo creo que está enredando, disculpe, en general usted es súper clara, pero esta vez está enredando todo, por lo siguiente. Porque el primero nuevo y el primero original son primeros ambos. Sí. Y tenemos que elegir entre uno y otro. Al mantener el original y agregar la palabra producto, el primero nuevo, olvídese, ya no existe. Como diría Bombalé, no existe, ya. Se acabó ese inciso. Entonces, queda solo el inciso primero original agregando la expresión productos. Ya. Luego se intercalan 5 incisos. 5. Luego se intercalan 5 incisos. Y luego usted hace referencia al original inciso segundo, que ahora es séptimo. ¿Está claro, no? Ya. Porque está hablando del inciso segundo, pero ahora es séptimo. Ya. ¿Por qué le quiere hacer un cambio en inciso séptimo? No, yo no le quiero hacer cambio al inciso séptimo. Estamos hablando del primero que ya habíamos cambiado antes. O sea, no del primero de ahora que ya nos olvidamos. El que quedaría ahora como segundo. Comienza el certificado deberá contener a lo menos la siguiente información relativa a cada uno de los productos o servicios financieros vigentes según corresponda. Ese es el segundo. Catherine, a ver, ¿sabe qué? Perdone que le haga la producción de pregunta. Usted dice que cuando dice los proveedores de servicios financieros pactados por contrato de adhesión, ahí tiene que decir los mencionados, ¿ahí está proponiendo eso? Claro, ahí exactamente. Ya, pero ese es el inciso primero. ¿Cuál es el inciso que está antes de ese? Sí. ¿Quiere que le muestre el consolidado mejor para que lo veamos? Ya, muestre el consolidado. ¿Por qué es el inciso primero? Usted ahora dice que es el inciso segundo, pero ¿cuál es el inciso anterior? Ya. No, porque aquí Pedro como ministro de Fe tiene que dejar constancia de qué es lo que cuál es el efecto de lo que se vote y cómo se vote. Entonces, está haciendo, y cómo queda la ley. Entonces, en este momento tiene que hacer verdadera magia, porque... Sí, no se preocupe, entiendo perfecto. ¿Qué? ¿Por alguna razón? Espérame, no guardar. Ya, un segundo. Ya. Está volviendo a la nueva normalidad, por eso tenemos todo enredo. Sí. Ya. Ahora sí. Un segundo. Compartir pantalla. Ya, ahí sí. Este es el 17D. Sí. Lo que está en rojo
es la ley vigente del CERNAC, artículo 17D. Y ahí, como indicaba el presidente, solo tenemos el cambio de agregar la palabra productos. ¿Ya? En el 17D. Perfecto. Lo que como segundo inciso es los mencionados proveedores, se sigue eliminando el de productos o servicios financieros pactados por contrato de adhesión, deberán, y continuamos con entregar al respectivo consumidor un certificado de liquidación para término anticipado dentro del plazo de 5 días, y de ahí en adelante es todo lo que ustedes ya habían votado. A ver, ¿puede tirar para arriba en la hoja? A ver, Ahí. déjala ahí. Termina con la palabra artículo 62, perfecto. Porque usted está como Mandrake el mago, porque ese inciso segundo... Ese inciso segundo no está en la indicación. No es ley vigente, Ni está en el texto, no es ley ni está aprobada en general, el texto aprobado por la Cámara. no es indicación de ustedes. ¿Puede haber habido un error al armar el comparado que de repente nos saltamos uno? Ese inciso segundo no Este texto del está... proyecto de ley. Este es texto del proyecto de ley. No ¿Puede ir hay al inciso indicación. tercero? ¿Puede ir al inciso tercero después como parte? Ya. Este certificado, Ahí. ¿cierto? Ya. El inciso tercero Este está. certificado será gratuito. Y eso sí tenía indicación. La indicación de ustedes será gratuito. ¿Sabe que no está en el texto aprobado por la... Vamos a chequearlo, porque no está en el comparado. Ahí está el error. Por eso, lo que pasa es que ese inciso al cual usted hace referencia no está en el comparado. Y no estará tampoco como primer inciso del proyecto de ley. No. A ver, dice, los proveedores de servicios pactados o contratos de adhesión. Claro, ese es el que hace referencia a los contratos de adhesión, es este. ¿Es el nuevo? Este es el oficio de la Cámara y comienza tal cual está en el comparado. Ese es el inciso primero, ya no va. Y después el inciso segundo. ¿Puede leer el texto original del inciso segundo? El original. Catherine. El original del segundo, Sí. Los proveedores deberán, de productos o servicios financieros pactados por contrato de adhesión, deberán entregar al respectivo consumidor un certificado de liquidación para término anticipado dentro del plazo de 5 días hábiles sería el ya, original. ahí está el error. Mira, ahí está el error. En el oficio de la Cámara, ese inciso que usted plantea como segundo, señala que es reemplácese su inciso primero por el siguiente inciso primero. Claro. Es decir, el error es que la indicación, que es agregando un inciso segundo, se aprobó como reemplazando el inciso primero. Claro. ¿Se entiende, Y Pedro? ese No, mire, es- está clarito. Ese inciso que ella señala que es segundo, coincide con el inciso primero aprobado por la Cámara. Hay un error ahí. Ya. ¿Está claro el error? ¿Se entiende, Pedro, no? Este inciso primero, de acuerdo al comparado, es un inciso segundo de acuerdo al proyecto. Pero el informe de la Cámara y lo que aprobó la Cámara reemplazó el inciso primero por lo que debería ser un inciso segundo. Hay un error ahí. El inciso segundo, O sea, nunca reemplazó el inciso primero vigente, nunca lo reemplazó. Presidente, ¿sí, Catherine? en realidad no hay error y eso es lo que queremos hacer ahora dada la preocupación del CERNAC, porque nosotros efectivamente habíamos reemplazado el inciso primero y ahora ya no queremos reemplazarlo entendiendo que podrían verse mermadas algunas Ya, facultades del CERNAC. entonces no es un error, usted está reviviendo el primero. Exacto, exactamente. Y el que era primero suyo lo está poniendo como segundo.
Exacto. Ya, eso nos podría haber explicado al principio, porque como nosotros trabajamos sobre la base de los comparados, Sí. de lo aprobado por la Cámara, entonces lo primero Sí. que quería haber dicho es que quería revivir uno que había sido eliminado. Y ahí habría que Sí. hablar que son incisos distintos. Sí. Ya. Entonces, estamos reviviendo. Tenemos un problema de quórum, parece, ¿no? Ya. A ver, nos queda solo pendiente esto y el 74. Sí. Entonces yo propongo lo siguiente. A ver, veamos cuán complejo es el 74. El 74 igual... ¿Está el director del CERNAC o no? Sí, presidente. Ya. Sobre la indicación... Esta la vamos a dejar pendiente. Ah, pero ahí está el senador Durán, entonces podríamos resolver. Y sobre el 74... El, Presidente, estoy acá a la espera. Ya, Estoy con está el dos senador Durán, pantallas. ya. Señor, director, ¿nos puede dar su opinión sobre el 74 para ver si podemos resolver todo en lo que resta de sesión? Aunque ya estamos con prórroga. Sobre el 17M, ¿cuál es su opinión? Catherine, ¿usted quiere decir algo? sí, solo aclarar que el 17M lo único que hace es asegurar que estos proveedores de productos o servicios financieros pactados por contrato de adhesión, garantizados por cualquier tipo de garantía, lo único que estamos agregando es que puedan hacerse de manera digital y durante el tiempo de existencia de la garantía. Es muy secundario, lo único que estamos permitiendo es que se pueda hacer de manera digital. Dice, conservar a lo menos de manera digital y durante el tiempo de existencia de la garantía en su favor todos los documentos en que consten dichas garantías. Sí, estamos permitiendo que no sea obligación mantener los papeles, sino que también se pueda mantener en formato digital. Director Cerna, ¿cuál es su opinión? Nosotros estamos de acuerdo con ese artículo, presidente, y es más, digamos que recoge de forma expresa y específica el mandato que existe respecto al legislador en el artículo de RIF, es decir, de mantener los respaldos digitales de los antecedentes que son requeridos o necesarios para los consumidores. Ya. ¿Habría acuerdo sobre esta materia? En definitiva, la obligación de conservar los documentos sería solo a lo menos digitalmente, a lo menos. Se entiende que a lo más es materialmente, o sea, físicamente. Sí, presidente, nosotros estamos de acuerdo. ¿Podríamos darle una medida con respecto de la indicación 74, senador Arboe y senador Durana? Ya. Estoy de acuerdo. Ya, perfecto. Nos queda solo un tema entonces. Catherine, le propongo lo siguiente. ¿Hay un sonido ahí que está sonando? Para volver a vernos y reencontrarnos. Porque de esta no se resuelve. No, tiene apagado el micrófono. Para cuidar nuestras familias. En especial a nuestros niños y adultos mayores. Para seguir construyendo. Sí, pero los únicos micrófonos abiertos son el de acá y el de senador Arboe. Y no viene ni de acá ni del senador Arboe. Ahí está, ya. Ya, que se escuchaba una voz de fondo. Ya, pasemos entonces al otro tema. Catherine, ¿podría leer cómo quedaría el inciso primero y el inciso segundo de acuerdo a lo que usted propone? Álvaro, ¿puede ponerlo en pantalla? Vamos a poner en pantalla el comparado. Es lo último que nos queda. Entonces volvemos a la indicación 69, que recae sobre el 17D de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. Página 52. Catherine, Claro, lea entonces, por favor cómo quedaría la redacción. Completa, inciso ya, primero e inciso segundo. Ya. Artículo 17D, inciso primero. Los proveedores de productos o servicios financieros pactados por contrato de adhesión deberán comunicar periódicamente y dentro del plazo máximo de 3 días hábiles cuando lo solicite el consumidor
la información referente al servicio prestado que le permita conocer el precio total ya cobrado por los servicios contratados, el costo total que implica poner término al contrato antes de la fecha de expiración originalmente pactada, el valor total de servicio, la carga anual equivalente si corresponde y demás información relevante que determine el reglamento sobre las condiciones del servicio contratado. El contenido y la presentación de dicha información se determinarán en los reglamentos que se dicten de acuerdo al artículo 62. Segundo inciso, los mencionados proveedores deberán entregar al respectivo consumidor un certificado de liquidación para término anticipado dentro del plazo de 5 días hábiles contado desde que ésta lo solicite. El consumidor podrá solicitar el certificado presencialmente o de manera remota al respectivo proveedor de productos o servicios financieros y requerirle que se le entregue de manera física o virtual. Ya, no, pero es que los 5 días es lo que acordamos, que eran 5 o 3. 5 días contratados desde que este lo solicite, ya. Ya, pero el plazo de 3 días del inciso primero y el de 5 días del inciso segundo, ¿no hay contradicción? No, porque después tenemos en otro inciso, sin perjuicio a lo anterior, el consumidor podrá solicitar el referido certificado respecto solo un producto o servicio financiero determinado, en todo caso el certificado de eso es lo que acordamos en una de las minutas que les enviamos, que cuando fuera 2 o más productos, el certificado se emitiera en 5 días y cuando fuese un solo producto en 3 días, que es coherente con el inciso primero del SENAC. Sí, pero en este caso específico la comisión no se ha pronunciado de esta sugerencia que recaería en este nuevo inciso quinto. Va en la línea, pero... 5 y 3 días, sí. Claro, que nuestra indicación se... reponer el artículo... Sí, se discutió como idea. Lo que pasa es que actualmente ese inciso, aprobado en general, dice, sin perjuicio del anterior, el consumidor podrá solicitar el referido certificado respecto de solo un producto o servicio financiero determinado. Y lo que sugiere el Ejecutivo, en base también a una idea ya debatida, es agregar a este inciso, en dicho caso el certificado deberá ser entregado dentro de 3 días hábiles desde la respectiva solicitud. Es agregar todo eso. Sí. Eso lo habíamos conversado antes. ¿Están de acuerdo o llevaría unanimidad? Eso lo habíamos conversado antes. A mí lo que no me... que es regla general, 2 o más productos, 5 días. Solo un producto, 3 días. Por tanto, si el cliente pide los certificados de todos los productos simultáneamente, puede esperar hasta 5 días. Pero si pides uno a uno y lo hace todo simultáneamente, tendrán que entregarle todo dentro de 3 días. Pero por separado. Eso ya lo habíamos discutido. Y eso ya. Pero yo tengo una duda que es la siguiente. ¿Cuál es la qué es lo diferente entre el inciso primero y el inciso segundo respecto a lo que regulan? Porque si el Ejecutivo había planteado eliminar el inciso primero, porque ahora dice, se mantiene el primero y se establece el segundo prácticamente con la misma redacción? Que el SENAC no, que ellos utilizan el primer inciso para pedir información en términos amplios, no necesariamente recogido en un certificado, y que eso los habilita a ellos para obligar a entregar información periódica. Nosotros estábamos eliminando también el periódica, por ejemplo, en los estados de cuenta. Ya. Pero yo digo lo siguiente, se entiende el punto, pero yo digo lo siguiente, que en los 5 días, perdón, los 3 días, como excepción está en el inciso quinto. Eso está en el inciso quinto, sí. Eso debería estar inmediatamente después de los 3 días. Porque si no, no se va a entender. Sí. No tenemos problema con cambiarlo de lugar. El inciso quinto, lo que plantea los 3 días del inciso quinto, debiera haber inmediatamente después de la mención a los 5 días del nuevo inciso segundo. Porque si no va a quedar incoherente. O sea, no incoherente, va a quedar coherente, pero va a ser de difícil comprensión. Sí. No tenemos problema. En el fondo pasaría a ser el inciso tercero. Sí, debe ir con una expresión como no obstante o sin embargo. Sí.
oración final del inciso segundo. Sí, ¿puede leer el artículo quinto, el inciso quinto, por favor? ¿Cómo está? Pedro o yo. Segundo. Y cualquiera. Pedro, ¿lee usted el inciso quinto? ¿Lo puede leer? Sí, dice, sin perjuicio de lo anterior, el consumidor podrá solicitar el referido certificado respecto de solo un producto o servicio financiero determinado. En dicho caso, el certificado deberá ser entregado dentro de los 3 días hábiles desde la respectiva solicitud. Ya. Si cambiamos el orden, queda más coherente. Como oración Perfecto. final del nuevo inciso segundo. Como oración final del nuevo inciso segundo. Ya, es lo último que nos queda. Pedro, desde el punto de vista práctico, ¿cómo se revive una norma? ¿Tendría que presentarse una indicación? Porque lo que está planteando el Ejecutivo hoy día no es reemplazar el inciso primero, sino que mantener el primero y agregar el inciso primero del proyecto como un inciso segundo. Eso desde el punto de vista práctico, ¿cómo se hace? Tenemos nosotros sí, hay para dos opciones. Presentar una nueva indicación. Pedro. Y lo otro es, bueno, un acuerdo unánime de la comisión. Senador Arboe. Pedro, y la posibilidad de aprobar el artículo con modificaciones y ahí introducir estas modificaciones. Estoy pensando para no tener que abrir un nuevo plazo de indicaciones. Sí. Y unánime, lo otro unanimidad, ¿no? Claro. Lo que propone el senador Arboe también es una buena opción en el sentido de apoyarse en algunas de las indicaciones, pero aprobarla con modificaciones y que el resultado sea el que sea debatido. Eso. Ya. Eso puede servir. Entonces, habría unanimidad para lo siguiente, y sería ya lo último, y con esto despacharíamos el proyecto. Revivir el inciso primero de la ley, que sigue vigente en todo caso. Perdón, nos queda pendiente una última cosa, sí, que después le voy a preguntar. Revivir el inciso primero de la ley. El inciso primero del proyecto aprobado por la Cámara, que reemplazaba el original inciso primero, transformarlo en inciso primero. Y el inciso quinto, aprobarlo y trasladarlo como oración final del inciso segundo, que permitiría entonces establecer 3 días para información en general, 5 días para los certificados respecto de la portabilidad, que serían de 3 días si se refieren a un solo producto. Eso es, básicamente. ¿Habría acuerdo con eso? Senador Arboe, senador Durana. ¿Usted lo dice? Ya. Catherine, el senador Durana le tiene más fe a usted que a mí, así que usted señale que yo hice el resumen de su propuesta. Haga con el dedito para arriba para que el senador Durana le quede claro. Ya. Entonces, unánime. ¿Quedó claro, no? Sí. Ya. Sí. Vamos a un último punto, que se ha planteado una indicación que dice, después vamos a ver dónde va. La portabilidad constituye un derecho para el cliente y cualquier cláusula en contrario se entenderá por no escrita, que es básicamente para que los derechos que se establecen para los clientes en esta ley sean irrenunciables. Álvaro sugiere en el artículo 2, agregarlo como inciso en el artículo 2, se sugiere acá. Reitero, ahora, yo entiendo que estas son normas de orden público, por tanto, no pueden ser modificadas por voluntad de las partes. Orden público económico. A ver, perdón, presidente, el cambio es... Es agregar un inciso nuevo en el artículo segundo que haga irrenunciables los derechos que le confiere esta ley a los clientes. Irrenunciables. ¿Ya? Por tanto que diga lo siguiente: la portabilidad constituye un derecho para el cliente y cualquier cláusula en contrario se tendrá por no escrita. Fantástico. De acuerdo, presidente. Ahí se sumó Jimena Rincón. El último que nos queda es básicamente que los derechos que confiere esta ley sean irrenunciables para los clientes. Que no pueda haber una renuncia anticipada o una cláusula contractual que establezca algo distinto a lo que establece la ley respecto de la portabilidad como un derecho para los clientes. Eso es. Catherine, ¿su opinión sobre esto? No tenemos objeción. Vale. Ya. Entonces, se agregaría
Álvaro, Pedro tiene una propuesta, perdón. ¿Ah? 8 al final, número 8, cuando dice proceso de... Ya, en el número 8 del artículo segundo dice proceso de portabilidad financiera o proceso de portabilidad. Proceso regulado en esta ley que tiene por objeto principal la contratación de productos o servicios financieros con un nuevo proveedor y el término de uno o más productos o servicios financieros contratados con el proveedor inicial. A lo que se agregaría, la portabilidad constituye un derecho para el cliente y cualquier cláusula en contrario se entenderá por no escrita. Esa es la propuesta. ¿Habría acuerdo? Senador Durana, senador Arboe. A favor. Ya. Laura Rincón. Senador Rincón, con entusiasmo, ya. Eso quedaría en el artículo segundo, ¿no? Artículo segundo, número 8. Oración final. Página. ¿El director del CERNAC quiere decir algo? ¿Director del CERNAC? Director del CERNAC, tiene la palabra. Tiene que prender el micrófono. Página 5, senador Arboe. Gracias. Muchas gracias. Solamente quería hacer mención a que en el artículo 3º de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores establece los derechos del consumidor de productos o servicios financieros y los enumera de la letra A a la E. Por tanto, si quieren dar la aplicación general y sobre todo en el ámbito de una interpretación más teológica y sobre todo más sistémica de la Ley de Protección del Consumidor que establece los derechos irrenunciables, sería conveniente agregarlo como una letra adicional. Buen punto. ¿En qué artículo? Es el artículo 3, inciso segundo. El primer inciso, presidente, se refiere a los derechos y deberes básicos del consumidor y el inciso segundo se refiere a los derechos del consumidor de productos o servicios financieros. Y parte con recibir información del costo total del producto, después de conocer... No, mi pregunta era ¿en qué artículo pondría usted eso? La norma, o si quieren reiterar la norma que ya aprobaron, en el artículo 3º, inciso segundo de la Ley del Consumidor, la 19.496. O sea, perdón, sería incorporar en el artículo segundo la remisión a los derechos consagrados en el artículo 3º de la Ley del Consumidor. ¿Eso es? No, perdón, senador, lo que digo es que en el artículo 3º de la Ley 19.496 agregar un nuevo literal. Perfecto. Al revés. Los derechos financieros. A ver, yo entiendo, directora, así entendimos bien. Y lo que plantea el director es al revés. Es en la Ley del Consumidor agregar una nueva letra en el artículo 3º haciendo referencia a el derecho a portabilidad, entre comillas. Exactamente, presidente. Incorporarlo como un derecho adicional que ya están recogidos ciertos derechos del consumidor financiero. Que en este caso lo deberíamos hacer a través del artículo 30. Ya. ¿Ah? Ya, pues Catherine, ¿por qué no hace usted una propuesta sobre esto con el director del CERNAC? Perdón, presidente. Sí. Yo me quedé pegado en el tema de la irrenunciabilidad de los derechos. Sí. Eso lo pusimos en el artículo segundo, ¿no? Sí, pero ahora se plantea hacerlo de una manera distinta. Se plantea agregarlo como en la Ley del Consumidor. Perfecto. Pero yo lo o en pondría ambas. En ambas. Lo que abunda no daña en materia de protección al consumidor. Ya, en ambas. Entonces, en el artículo segundo de nuestra ley, ¿dónde quedaría? ¿En qué parte? Número 8. Oración final del número 8 del artículo segundo. Página 5 del comparado. Ya, aquí y se pondría la frase. El número 8 es la definición del proceso de portabilidad. ¿Cómo quedaría entonces? Momento, tenemos una tercera alternativa. La primera alternativa, perdón. Sí, es que esta expresión no quede en el inciso, en la oración final del número 8 del artículo segundo, sino que quede como un nuevo artículo para que se le dé toda su entidad, un nuevo artículo dentro de la ley. Que diga, la portabilidad constituye un derecho para el cliente y cualquier cláusula en contrario se tendrá por no escrita. ¿Y por qué no ponemos un artículo primero bis? Porque el primero fija el ámbito de aplicación y el segundo va a las definiciones. Ponemos un primero bis. No, pongamos segundo y tendrá que cambiar toda la numeración. Bueno. Porque es una ley nueva.
Bueno. Esa es una posibilidad. O un inciso final del artículo segundo, como inciso final, separado. Lo que pasa, presidente, es que el artículo segundo habla de las definiciones. Sí. Y en realidad lo que estamos haciendo acá es la irrenunciabilidad. Que es Ya. algo distinto. ¿Y final, uno final, no? Sí, ya. Entonces, como nuevo artículo segundo, y cambia toda la numeración. Bueno. Ya. Y aparte, en el número 30, agregaríamos una nueva letra. Está el director del SENAC. ¿Cuántas son las letras actuales del artículo tercero? Tendría que ser el primero porque es el artículo tercero de la ley del consumidor. Entonces, las Una letra modificaciones a la ley del consumidor se hacen según el orden de la ley de protección de los derechos de los ¿Se consumidores. agrega una letra adicional? Un número 1. No, yo lo pondría al final, porque ya están los otros, pues son mayor entidad los que ya están. Ah, no, usted está refiriéndose al 30. Artículo 30. No, claro. estoy viendo cómo va en la ley, yo estoy planteando otra cosa. No cómo va en esta ley, cómo va a quedar en la ley que estamos reformando. ¿Cuántos son los literales del artículo tercero, director? Presidente, son 5 los literales del inciso segundo del artículo tercero. Recordemos que el inciso primero habla de los derechos básicos del consumidor, que son 6, y los derechos del consumidor financiero, que viene en el inciso segundo, son 5, y quedarían 6 y 6. Ya, entonces agregaría, y ahí la redacción debería ser distinta. Gracias. Ya, vamos a tener que citar una nueva sesión para revisar el texto completo. Catherine. Perdón. Si quiere, Catherine. tenemos una redacción para la letra F. Por La si tiene, quieren... perfecto. Ya la tiene, ya. Senador, ¿puede usted decir algo o escuchamos primero la redacción? Escuchemos. Catherine. Agregar una letra F que diga todos los derechos del cliente consagrados en la ley que regula la portabilidad financiera. Ya, ¿puede repetirlo para que el director del SENAC nos dé su opinión? Ya. Agregar una letra F que indica todos los derechos del cliente consagrados en la ley que regula la portabilidad financiera. La ley número... no, la ley que regula, sí, tiene número. Sí. F. Ya, director del SENAC, ¿cuál es su opinión? Sí, nos parece bien la propuesta. Es más amplia de lo que se había conversado originalmente, pero obviamente que satisface los requerimientos de establecer un catálogo para información clara respecto al consumidor de cuáles son los derechos que le asisten en materia financiera. Ya, entonces, se agregaría un artículo segundo, de acuerdo a lo planteado por el senador Arboe, que diga la portabilidad constituye un derecho para el cliente y cualquier cláusula en contrario se tendrá por no escrita. Nuevo artículo segundo y cambia toda la numeración. Y se agregaría una letra F a el artículo tercero, inciso segundo de la ley del consumidor, que diría lo siguiente. Según estoy viendo en pantalla, correspondería decir, como el encabezado es el mismo para todos, ese es el inciso segundo del artículo 3, los derechos del consumidor de productos y servicios financieros, correspondería indicar los consagrados en la ley que regula la portabilidad financiera. Así es. Ya. O todos los consagrados. Es que arriba dice los clientes. Son derechos del consumidor o productos. El vocablo correcto, presidente, si me permite, es consumidor en la ley de protección de los consumidores más que cliente. Ya, consumidor. ¿Habría acuerdo? Ya. Además llegó el senador Navarro aquí a darnos el acuerdo. Ya. ¿Acuerdo? Unánime. 4-0. Sí. Senador Durana, senador Arboe. ¿Senador Arboe? Perfecto. Senador sí, Durana, perfecto. Ya. Entonces no queda más, salvo que ellos tengan algún otro tema. Pedro, una pregunta. Esta Sí. modificación que estamos haciendo en el artículo tercero y en su segundo de la ley del consumidor,
en qué artículo de nuestra ley lo estamos incorporando. El artículo 30, que es un artículo que hace distintas modificaciones precisamente a esta ley de protección de los derechos de los consumidores. O puede cambiar el número, pero en el fondo es un artículo que tiene distintas modificaciones a la ley del consumidor. El artículo 30, pero como agregamos segundo, un nuevo artículo segundo puede quedar como 31, pero es un artículo especial que modifica la ley del consumidor. Ya, había consideración, presidente, de que se incorporó un nuevo artículo segundo. El trabajo de la Secretaría va a tener que ser muy acucioso por las remisiones que hemos hecho entre algunos artículos, al momento que cambian toda la numeración. Entonces, yo sugeriría que sin perjuicio que el proyecto quede, comillas, aprobado, hagamos una última reunión para efecto de revisar el nuevo texto, como quedaría el texto definitivo, si le parece, presidente. Propongo lo siguiente. Vamos a dar por despachado el proyecto ahora, no obstante, es imposible que el informe esté de aquí a mañana. Imposible, no menos. Entonces, por tanto, el informe va a estar para la próxima semana. Así es. Es decir, para la sesión de sala de la próxima semana. Y entonces, antes de la sesión de sala de la próxima semana, deberíamos tener una sesión para revisar aspectos de tipo formal. Senador Arboe. Sí, solo un tema reglamentario, presidente. Yo lo que sugiero es que el proyecto quede aprobado hoy día, no despachado, aprobado. Le damos un plazo, una semana, para que la Secretaría haga las adecuaciones correspondientes al texto, y en una sesión lo que hacemos es que se revisa el texto y se despacha. Perfecto. Porque si no, opera la preclusión. Si nosotros despachamos hoy día, ya no tenemos derecho a revisar el texto en la próxima. Perfecto. Habría acuerdo para entonces aprobarlo y se despacha en una próxima sesión que en rigor deberá ser relativamente corta, porque el trabajo que va a hacer Pedro con Álvaro va a ser un trabajo extraordinario con la colaboración de Catherine, así que no va a haber problema. Eso, y si nos mandan un par de días antes de la sesión el texto, ideal, pues lo tenemos revisado. Ya, estamos. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias a todos y todas.